El miedo siempre ha estado presente en la vida del ser humano. Desde que nacemos hasta que morimos, nos acompaña en diferentes formas y momentos. Es esa sensación que oprime el pecho, que acelera el pulso, que nubla la mente y que, a menudo, nos impide dar un paso hacia adelante. Y sin embargo, el miedo no es el enemigo que muchos creen, sino un reflejo de nuestra mente, una reacción natural que puede convertirse en una poderosa herramienta de crecimiento. Marco Aurelio lo expresó con una frase que atraviesa los siglos: los hombres no temen a la muerte, temen a no haber comenzado nunca a vivir. Esta idea resume a la perfección el gran problema de nuestra época. No es la muerte lo que más aterra al ser humano, sino la posibilidad de haber desperdiciado la vida, de no haber actuado por miedo. El miedo no es solamente una emoción pasajera. Es un mecanismo de defensa profundamente arraigado en nuestro cerebro. En la antigüedad, cuando nuestros antepasados vivían en cuevas y dependían de la caza, el miedo era indispensable. Era esa alarma que se activaba al escuchar un ruido en la oscuridad, al presentir un depredador, al notar el crujido de una rama detrás. El miedo movilizaba energía, tensaba los músculos y preparaba el cuerpo para huir o luchar. Era, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, en el mundo moderno ya no vivimos acechados por tigres ni perseguidos por lobos. Nuestros miedos han cambiado de rostro. Ahora tememos a lo que piensen los demás, a equivocarnos, a fracasar, a perder lo que creemos seguro. Seguimos sintiendo los mismos síntomas físicos, la misma adrenalina, la misma angustia, pero frente a enemigos invisibles, creados por nuestra mente. Séneca, uno de los grandes maestros estoicos, lo explicó con claridad: sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Y es cierto. La mayoría de los miedos que nos paralizan no están ocurriendo realmente. Son escenarios inventados, catástrofes que nuestra mente proyecta en un futuro que aún no existe. Tememos a no aprobar un examen antes de hacerlo, tememos a no gustar antes de hablar, tememos perder un trabajo antes de que nada haya pasado. En otras palabras, sufrimos dos veces. Primero, en nuestra cabeza, y luego, en la vida real si realmente ocurre aquello que temíamos. Los estoicos nos invitan a preguntarnos: ¿cuántas veces nos hemos detenido por miedo a algo que nunca llegó a suceder? Epicteto, que nació esclavo y vivió bajo condiciones que harían temblar a cualquiera, entendió algo esencial: no debemos temer a los acontecimientos en sí, sino a la opinión que tenemos de ellos. Para él, el miedo era, en gran parte, una construcción mental. El dolor físico podía existir, la pérdida podía ser real, pero el sufrimiento adicional, ese que nos consume, proviene de los juicios que nosotros mismos emitimos sobre la realidad. Es decir, el miedo no está en lo que ocurre, sino en lo que pensamos sobre lo que ocurre. Es fundamental entender que no todo miedo es negativo. Existen miedos reales que cumplen una función vital. El miedo que sientes al estar al borde de un precipicio te protege de caer, el miedo que te obliga a apartar la mano del fuego evita que te quemes. Son miedos útiles, prácticos, necesarios. Pero la mayor parte de nuestros temores son imaginarios. ¿Y qué es un miedo imaginario? Es ese que surge de los pensamientos que se multiplican sin control. ¿El si fracaso? ¿El si me juzgan? ¿El si no soy suficiente? Esos miedos no nos salvan de nada. Al contrario, nos roban oportunidades, nos quitan libertad, nos mantienen atados a una vida más pequeña de lo que podríamos vivir. Pensemos en ejemplos cotidianos. Un estudiante que sabe la lección, pero en el examen se bloquea porque lo domina el miedo a equivocarse. Un emprendedor que tiene una idea brillante, pero nunca la lleva a cabo porque imagina el fracaso una y otra vez. Una persona que ama profundamente, pero calla sus sentimientos por temor al rechazo. Alguien que sueña con viajar o mudarse, pero permanece en el mismo lugar, con la misma rutina, porque teme lo desconocido. En todos estos casos, el miedo no es real, es una sombra que la mente ha creado, una cadena invisible que impide avanzar. Los estoicos, sin embargo, desarrollaron estrategias concretas para enfrentarlo. Una de las más poderosas es la premeditatio malorum, es decir, la anticipación de lo peor. Ellos practicaban imaginar el escenario más temido. ¿Qué pasaría si pierdo mis bienes? ¿Qué pasaría si me enfermo? ¿Qué pasaría si muero mañana? Al imaginar lo peor, no con desesperación, sino con serenidad, descubrían que podían soportarlo. Y si ya habían enfrentado mentalmente la peor situación, entonces cualquier cosa que ocurriera en la realidad resultaba más llevadera. Era un entrenamiento del alma. Otra enseñanza esencial fue distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende. Epicteto repetía que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Nos preocupa la opinión de los demás,
el resultado de un examen, el éxito de un proyecto. Pero en todos esos casos, lo único que realmente podemos controlar es nuestra preparación, nuestro esfuerzo, nuestra actitud. Lo demás no está en nuestras manos. El miedo se multiplica cuando pretendemos dominar lo indominable, y se disuelve cuando aceptamos los límites de nuestro poder. Los estoicos también practicaban la incomodidad voluntaria. Dormían en el suelo, se exponían al frío, vestían ropa sencilla. No porque fueran ascetas extremos, sino porque sabían que si se entrenaban en pequeñas incomodidades, ningún miedo los sorprendería después. Al probar la pobreza voluntaria, perdían el miedo a la pobreza real. Al enfrentarse al frío por decisión propia, se fortalecían para cuando la vida los obligara a pasarlo. Era una forma de decirle a la mente, no temo lo que imaginas, ya lo he vivido y puedo soportarlo. Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano, enfrentó algunos de los miedos más profundos que puede conocer un ser humano. Mientras gobernaba, una terrible peste devastaba Roma. Miles morían cada día. El imperio entero se tambaleaba. Y él, con la carga del mundo sobre los hombros, escribió en sus meditaciones que la muerte no era un mal, sino un acontecimiento natural. En lugar de dejarse arrastrar por el miedo, usó esas reflexiones para mantenerse sereno, para recordar que su deber era actuar con justicia y virtud mientras la vida se lo permitiera. Séneca, por su parte, vivió bajo la amenaza constante de Nerón, un emperador impredecible y cruel. Sabía que su vida podía terminar en cualquier momento, y así ocurrió. Nerón lo obligó a suicidarse. Y aun en su último instante, Séneca se mantuvo sereno. Había reflexionado tanto sobre la muerte, había convivido con el miedo a ella de tal forma, que cuando llegó el momento, no lo sorprendió. Murió con calma, como había vivido, preparado. Epicteto, esclavo, fue maltratado por su amo hasta el punto de tener la pierna rota. Y aún así, no permitió que el miedo a la humillación o al dolor lo destruyera. Él decía que podían controlar su cuerpo, pero nunca su espíritu. Y de ese espíritu libre nació una de las filosofías más resilientes de la historia. Todo esto puede parecer lejano, pero la verdad es que podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Si sientes miedo, empieza por identificarlo y escribirlo. Dale un nombre. Cuando un miedo se escribe en un papel, deja de ser un monstruo invisible y se convierte en algo que puedes observar. Luego pregúntate, ¿este miedo es real o imaginario? ¿Estoy en peligro ahora mismo? ¿O simplemente estoy imaginando un futuro que aún no existe? Después, atrévete a imaginar lo peor. Si pierdes, ¿qué pasaría? Si fracasas, ¿qué consecuencias reales tendría? Te sorprenderás al descubrir que lo peor casi nunca es tan grave como lo pintaba tu mente. Recuerda también que cada miedo apunta a algo que valoras. El miedo a perder a alguien habla de tu amor. El miedo a fracasar muestra tu deseo de crecer. El miedo a la muerte refleja tu apego a la vida. No veas al miedo como un enemigo, sino como un maestro que te muestra dónde están tus apegos y qué es lo que más te importa. El miedo es como una sombra, siempre está detrás de ti cuando caminas de espaldas a la luz. Pero si giras hacia ella y la miras de frente, desaparece. La valentía no consiste en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él. Y eso es lo que los estoicos nos enseñan, que la libertad comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestros temores. La próxima vez que el miedo aparezca, no huyas de él. Obsérvalo. Pregúntale qué quiere mostrarte. Recuerda que lo que depende de ti es tu acción, tu carácter, tu voluntad. Lo demás no está en tus manos. Y cuando des un paso adelante, aunque sea pequeño, habrás conquistado al miedo. No porque desaparezca, sino porque ya no tiene poder sobre ti. Así que no esperes más. El miedo estará contigo siempre, pero tú puedes decidir si será tu carcelero o tu guía. Los estoicos lo sabían, el miedo, cuando se entiende, se convierte en fuerza. Y esa fuerza es la que te permite vivir con verdadera libertad.